Hola, buenas. Continuando con el libro Físico-Química para Ciencias Biológicas, veremos hoy una revisión acerca del capítulo 10, denominado Espectro Electrónico. Soy Roberto Rosales, estudiante del doctorado en Ciencias de la Universidad de Talca, y espero que les guste esta revisión. Los químicos estudian cómo diferentes formas de radiación electromagnética interactúan con átomos y moléculas. Llamaremos a esta interacción espectroscopía, que es justamente un hot topic dentro de lo que hablaremos a lo largo de este capítulo. Partiré diciendo o recordando que los átomos o moléculas pueden absorber fotones y por consiguiente sus energías. El tipo más común de espectroscopía involucra la luz en las regiones visibles y ultravioletas del espectro electromagnético, que interactúan con las moléculas. De forma representativa, se puede ver en esta figura, la de la izquierda, todo el espectro electromagnético, el más conocido, pero no ahondaré mucho en esta figura debido a que ya también se revisó en capítulos anteriores. Bien, esta interacción hace que los electrones cambien sus niveles de energía permitidos. Dependiendo de la energía del fotón absorbido o emitido, diferentes fenómenos pueden ocurrir, que es como se muestra en la figura de la derecha, en donde se presentan distintos procesos, pero los vamos a ver a lo largo del capítulo en más detalle. Bien, esta absorción puede calentar una muestra, lo que provoca que se emitan fotones de igual o menor energía, o bien pueden producirse reacciones fotoquímicas, aunque no nos preocuparemos mucho de este último fenómeno. Obviamente, en todos los casos, la energía debe conservarse, es decir, la energía total de los tres procesos debe ser igual a la energía de los fotones que se absorben. Cuando un átomo absorbe un fotón UV o un fotón de luz visible, la energía de ese fotón puede excitar a uno de los electrones del átomo de tal forma que alcance un nivel de energía mayor. Este movimiento del electrón de un menor nivel de energía a uno mayor, o de regreso, desde un nivel mayor de energía a uno menor, se conoce como transición. Ahora, en cuanto al proceso que capta el fotón, se denomina absorción. Este proceso es extremadamente rápido y ocurre en el orden de los 10 elevado a menos 15 segundos. El estado excitado se equilibra con su entorno y vuelve al estado electrónico fundamental, ya sea por la producción de calor o por la emisión de radiación con una energía igual o menor a la de la radiación absorbida. Este último proceso que he descrito se llama fluorescencia y generalmente ocurre en la escala de los nanosegundos, es decir, por 10 elevado a la menos 9. Los detalles de la absorción de la luz por molécula se pueden determinar directamente a partir de cálculos de mecánica cuántica. Los electrones de un nivel de energía a otro los electrones desde un nivel de energía a otro se pueden mover solamente cuando sus estados energéticos se encuentran acoplados. Por ejemplo, pensaremos en un estado A y B, que es como el que se representa en la figura de la derecha, en donde se podría decir que estos estados sí están permitidos y también están acoplados. También es importante recalcar y recordar que no todos los estados electrónicos están permitidos, y esto también se puede ver a través de cálculos de energía, a cálculos cuánticos, qué estados son los permitidos y cuáles no. Continuando con la introducción del capítulo, diremos que para que ocurra una transición de energía, la energía del fotón absorbido debe ser igual o mayor a la diferencia de energía entre los niveles A y B. Sin embargo, una vez que el electrón es excitado y alcanza un mayor nivel de energía, esta posición es una posición más inestable que en la que se encontraba inicialmente en su estado basal. Así, el electrón rápidamente caerá al estado de menor energía y, al hacerlo, emitirá un fotón con la misma energía que la diferencia entre los niveles energéticos A y B. Para poder entender y captar de mejor forma la idea de absorción,
y emisión de energía es que veremos el siguiente video. Este video muestra 3 niveles energéticos, en donde tendremos un estado basal y 2 estados excitados. En el primer estado tendremos un electrón, el que va a estar en el estado basal 1. Este electrón será impactado por un fotón, el que es simplemente energía, y se elevará a un segundo estado que le llamaremos transición y estará en un estado excitado. En este estado excitado se volverá inestable, por lo tanto vendrá a decaer a su estado basal, es decir, a su estado inicial. Pero mientras ocurre esto, el electrón también desprende un fotón de luz, que va a tener la misma o menor energía con la que se impactó inicialmente. El espectrofotómetro captará este fotón y nos dará algún indicador. Continuando con el siguiente subcapítulo, espectro de absorción, consideraremos que los detalles de la absorción pueden ser estudiados a través de mecánica cuántica. Dentro de los cálculos más relevantes que se pueden realizar en esta disciplina está el conocer cuánta luz puede ser absorbida durante un proceso. Esto está incorporado en la ley de Beer-Lambert, quien entrega una relación entre la intensidad de luz que ingresa a la solución, denotada por I0, y la intensidad de la luz que sale a través de la longitud L de la solución que está en estudio. En otras palabras, se puede expresar la ley de Beer-Lambert a través del siguiente esquema, en donde debemos considerar que un haz de luz pasa a través de una disolución absorbente. El haz de luz I0 atraviesa la muestra de concentración C y longitud de muestra L, donde por las partículas absorbentes del medio se produce una disminución de la intensidad inicial que llamaremos L durante esta discusión. Otro término sumamente importante en este capítulo, en general en este capítulo completo, es el factor de extinción o cociente de extinción, que estará determinado por epsilon. En química, el coeficiente de extinción es un parámetro que define cuán fuerte una sustancia absorbe la luz a una longitud de onda determinada por unidad de masa o por concentración molar. Es importante destacar también que el coeficiente de extinción es una constante diferente para cada longitud de onda y es característica a la molécula que esté bajo investigación. Por otro lado, tenemos la absorción, que también se puede medir de diferentes formas. En este caso, una propiedad muy importante de las soluciones de absorción de luz es que si hay múltiples especies absorbentes presentes, la absorbancia total es simplemente la suma de la absorbancia de las especies individuales, como se muestra en el recuadro naranjo, que también ahora voy a pintar con color naranjo. Bien, en este caso las dos especies son X e Y y la absorbancia está determinada por la ecuación que les acabo de demarcar. Por otro lado, tenemos también que la absorción total es si las mediciones se realizan en dos longitudes de onda diferentes, donde los coeficientes de extinción son suficientemente diferentes, es posible determinar las concentraciones de las especies individuales si se conocen los coeficientes de extinción, y estos también están ya previamente descritos. De hecho, este enfoque puede extenderse a situaciones más complicadas. Por ejemplo, si hay 3 especies presentes, se pueden usar mediciones de absorbancia en 3 longitudes de onda diferentes para determinar las concentraciones de los componentes individuales. La longitud de onda a la que dos componentes tienen exactamente el mismo coeficiente de extinción se llama longitud de onda isobéstica. En este caso, es obvio que la medición de la absorbancia determina la concentración total de dos componentes.
En general, el término isobéstico viene a confirmar la relación que puede ser medida en un laboratorio con la utilización de un espectrofotómetro. En los espectrofotómetros, la luz ultravioleta visible se coloca a una solución de muestra en una cubeta de dimensiones calibradas y se pasa luz visible o ultravioleta a través de la muestra. La intensidad de la luz antes y después de pasar a través de la solución se determina mediante el uso de una variedad de detectores como fotomultiplicadores y fotodiodos. En la siguiente figura se muestra un espectrofotómetro típico. Bien, los espectrofotómetros de reflectancia miden la cantidad proporcional de luz reflejada por una superficie como una función de las longitudes de onda para producir un espectro de reflectancia. El funcionamiento de un espectrofotómetro consiste básicamente en iluminar la muestra con luz blanca y calcular la cantidad de luz que refleja dicha muestra en una serie de intervalos de longitudes de onda. En general, estos espectrofotómetros están compuestos de diferentes partes, en donde inicialmente tendremos nosotros la fuente de luz, tenemos un monocromador, que es básicamente el esquema que está representando arriba, en donde lo que termina realizando este aparato es poder descomponer la luz blanca en todo el espectro visible. Como tercer componente tendremos la muestra, de la que ya hemos hablado extensamente en esta diapositiva, y también tendremos el detector final, que es el que determina cuánta luz logró pasar a través de todo el proceso ya mencionado anteriormente. En cuanto a la absorbancia en proteínas, estas por lo general son transparentes para el espectro visible, pero para el espectro ultravioleta tienen un patrón muy característico en la mayoría de los casos, excepto en algunos ya bien identificados. El espectro de la albúmina sérica se muestra en la figura 10.3 como un gráfico de la absorbancia frente a la longitud de onda, en donde en el eje X se representará la longitud de onda y en el eje Y se representará la absorbancia. En estos dos gráficos se pueden ver un fuerte pic tanto en los 280 nanómetros y otro mucho más fuerte entre 190 y 210 nanómetros. Claro que también hay que tomar en consideración que a una menor frecuencia es mayor la energía. La absorción a 280 nanómetros se usa con frecuencia para medir las concentraciones de proteínas. Aunque la absorción es mucho más fuerte a 200 nanómetros aproximadamente, es más difícil hacer mediciones con esta última longitud de onda, por lo que la absorción a 200 nanómetros no se usa habitualmente como una herramienta analítica. El espectro ultravioleta de una proteína es suficientemente característico para usar como una indicación preliminar de que una proteína está presente. Los espectros de los aminoácidos aromáticos fenilalanina, tirosina y triptófano se muestran en la figura 10.4. Se puede ver fácilmente que las transiciones electrónicas en tirosina y triptófano son las principales responsables del pic de absorción alrededor de los 280 nanómetros. Las transiciones electrónicas de tirosina y triptófano son las principales responsables del pic de absorción, como ya había dicho anteriormente, por lo que el coeficiente de absorción es directamente proporcional al número de estos dos aminoácidos que estén contenidos en la proteína. Para concluir este subcapítulo, les comentaré que los espectros de los aminoácidos aromáticos y los enlaces peptídicos en las proteínas están significativamente influenciados por sus entornos locales. Esto se debe a que los espectros se deben fundamentalmente a fenómenos electrónicos, por lo que las características principales que determinan la distribución de carga local y la constante dieléctrica influyen fuertemente en los espectros. Por lo tanto, los espectros de enlaces peptídicos y aminoácidos en aminoácidos aromáticos dentro de la proteína son algo diferentes a los del exterior de la proteína. Los enlaces de hidrógeno y las interacciones de pares de iones
también influyen en los espectros. Esta sensibilidad ambiental en los espectros de las proteínas se puede utilizar para obtener información sobre la estructura de estas mismas. Por ejemplo, la cantidad de alfa-hélice, sábanas beta y estructuras aleatorias se puede estimar a partir del espectro ultravioleta. Por otro lado, una proteína desnaturalizada generalmente tiene un espectro ultravioleta algo diferente que la proteína nativa, de modo que las reacciones de plegamiento de proteínas se pueden controlar midiendo los cambios espectrales. Sin embargo, el cambio en el espectro ultravioleta suele ser bastante pequeño, por lo que otros métodos han demostrado ser mucho más útiles y eficientes para evaluar la estructura secundaria y monitorear el plegamiento en proteínas. Continuando con el siguiente subcapítulo, absorbancia en ácidos nucleicos, diremos que, a diferencia de las proteínas, todas las bases de nucleótidos comunes tienen espectros de absorción bastante similares, con un pic de absorción alrededor de los 260 nanómetros. Las soluciones de ácido nucleico también son esencialmente transparentes en la región visible del espectro. La absorción intensa a 260 nanómetros se usa con frecuencia como una indicación de la presencia de ácidos nucleicos y se puede usar para determinar sus concentraciones mediante el uso de la ley de Beer-Lambert. Los espectros de la adenina, timina, citosina, guanina y uracilo están determinados en la figura 10.5, que vendría a ser la figura de acá, donde una vez más vamos a tener en el eje X la longitud de onda y en el eje Y, la absorbancia, en donde en todos los nucleótidos se puede ver un pic de absorción aproximado cerca de los 260 nanómetros. Bien, además, el entorno local de las bases de nucleótidos individuales puede influir en el espectro. Generalmente, los ácidos nucleicos tienen una absorbancia más baja que en la suma de la absorbancia de nucleótidos individuales. Es decir, se puede determinar si los ácidos nucleicos están estructurados o no. Por ejemplo, el DNA nativo, de doble hélice, que se encuentra muy enrollado, su absorbancia será en longitudes de onda más bajas, mientras que si se desenrolla, aumenta la absorbancia a 260 nanómetros. Este fenómeno se llama hipocromicidad y se debe al apilamiento de las bases nitrogenadas. Aunque la estructura estable del DNA es recontra-requete conocida, la estructura de la doble hélice se pierde a medida que aumenta la temperatura, y a una temperatura suficientemente alta, las dos cadenas de DNA se separarán. Esta pérdida de estructura puede controlarse mediante el aumento de la absorbancia a 260 nanómetros, como se muestra esquemáticamente en la figura 10.6, que sería la que estoy remarcando ahora, en donde vamos a tener que a mayor temperatura, la longitud de onda de absorbancia también aumentará. Obviamente, cuanto más estable es el DNA, mayor es la temperatura necesaria para descomponer la estructura, de modo que hacer una fusión de la temperatura de DNA es una herramienta útil para determinar la estabilidad de un ADN específico. Con esta técnica, por ejemplo, es fácil demostrar que los pares de bases CG son mucho más estables que los pares AT. Al estudiar la estabilidad de una serie de oligómeros de ácido nucleico, es posible predecir la estabilidad de ADN y de manera un poco menos confiable, también la estabilidad en estructuras de ARN. Pasando al siguiente tema, la adsorbancia en grupos prostéticos, podemos decir que algunas proteínas contienen moléculas orgánicas fuertemente unidas y o iones metálicos. Suelen denominarse grupos prostéticos y son esenciales para la actividad biológica de las macromoléculas. Los espectros de estos grupos prostéticos se encuentran a menudo en la región visible del espectro,
fácilmente separables de la absorción debida a la proteína y pueden monitorizarse para seguir las reacciones sufridas por también una proteína. Uno de los grupos prostéticos más comunes es el grupo M, cuya estructura se muestra en la figura 10.7, en donde se puede ver toda la pila de átomos y grupos que componen a este conocido grupo M. Bien, probablemente la proteína hemo más conocida es la hemoglobina. El grupo hemo se une al hierro fuertemente, ya sea a hierro más 2 o hierro más 3. La hemoglobina tiene 4 cadenas polipeptídicas, contiene 4 grupos M y es responsable del transporte de oxígeno en el cuerpo. La estructura de la proteína es bien conocida y su función se ha estudiado extensamente. Para los propósitos de esta discusión, consideraremos solo los aspectos de espectros visibles de la molécula. Esta molécula activa contiene hierro más 2 cuando el oxígeno está unido. Este se coordina directamente con el hierro. En ausencia de oxígeno, este sitio de coordinación de hierro está ocupado por agua. Los espectros visibles de oxi y desoxihemoglobina son bastante distintos, como se muestra en la figura 10.8. Esto se debe a que la unión de oxígeno altera el entorno del hierro, alterando así los niveles de energía electrónica. Por lo tanto, el espectro visible se puede utilizar para determinar la unión de oxígeno. La oxihemoglobina, responsable del color rojo brillante de la sangre oxigenada. El hierro ferroso, hierro más 2, se puede oxidar a la forma férrica, hierro más 3, lo que también altera el espectro de la molécula. De esta forma, la hemoglobina no participa en el transporte de oxígeno. El mecanismo molecular para la unión del oxígeno a la hemoglobina ahora comprende en detalle molecular. Es un proceso muy cooperativo con alteraciones en la posición del hierro en la molécula y cambios conformacionales significativos dentro de la proteína que acompaña la unión. Los citocromos también tienen grupos M, donde para estas moléculas la oxidación y reducción del hierro es crucial para su función biológica. El proceso de las reacciones de oxido-reducción se pueden controlar fácilmente mediante cambios en el espectro visible. Las flavinas constituyen otro tipo de grupo prostético común. El mononucleótido de flavina y el dinucleótido de flavina y adenina son componentes importantes de muchas enzimas que participan en las reacciones redox. Sus estructuras se muestran un poco más adelante en esta discusión. Estos grupos prostéticos de flavina pueden existir en 3 estados de oxidación: oxidado, radical semiquinónico y reducido. Un radical es una molécula orgánica con un electrón desapareado. Los 3 estados de oxidación tienen diferentes peaks de absorción en el espectro visible. Los 3 estados de oxidación y sus máximos de absorción se incluyen en la figura 10.9. La semiquinona también puede perder un hidrógeno para dar un diradical, 2 electrones desapareados, con un máximo de absorción diferente. El pK de la pérdida es este hidrógeno, que es de aproximadamente 8.4 unidades. Las enzimas flavinas pueden sufrir reacciones de óxido-reducción de 1 y 2 electrones y también pueden reoxidarse fácilmente con oxígeno. El espectro visible sirve como un indicador útil del estado de oxidación de la flavina en una enzima. También se puede utilizar para controlar el progreso de la reacción en reacciones enzimáticas. A partir de este mismo subcapítulo, es interesante preguntarnos por qué los grupos prostéticos tienen transiciones electrónicas en longitudes de onda más largas que
en comparación a las proteínas. Bien, esto se puede entender fácilmente en términos de mecánica cuántica y molecular. Tanto los grupos hemos como las flavinas tienen estructuras muy aromáticas, es decir, se produce una conjugación extensa. Como resultado, los electrones se deslocalizan alrededor de la estructura del anillo, electrones pi, y si los electrones se consideran partículas en una caja, como se discutió anteriormente en el capítulo 7, el tamaño de la caja aumenta en relación con las estructuras menos conjugadas como la tirosina, fenilalanina y el triptófano. Un aumento en el tamaño de la caja aumenta las longitudes de onda que caracterizan las transiciones electrónicas. Continuando con la revisión del capítulo 10, tenemos como siguiente subcapítulo la espectroscopía diferencial. De todo lo hablado anteriormente, es que podemos decir que la absorción de luz para proteínas y los ácidos nucleicos depende del entorno local de las especies. Los cambios en la absorción de luz a menudo ocurren cuando las moléculas pequeñas se unen a las proteínas o ácidos nucleicos y interactúan. Mientras no haya esta interacción, los espectros se mantendrán bajo ya los parámetros conocidos o establecidos. Como ejemplo, consideraremos la unión de nucleótidos a la enzima ribonucleasa A. Como su nombre lo indica, la ribonucleasa A hidroliza el ARN. Esta es una proteína pequeña. Su estructura es rica en aminoácidos aromáticos como tirosina, triptófano y fenilalanina, por lo que tiene un espectro de proteínas típico a luz ultravioleta. De capítulos anteriores se tomó la representación 3D de la ribonucleasa que queda en la parte izquierda de la pantalla y que ahora está siendo marcado en el recuadro con una línea amarilla, y tenemos también una representación del ARN monocatenario. Para conceptos de esta revisión tendremos que la enzima ribonucleasa será la enzima, mientras que el ARN será el ligando. Esta proteína se une a los ácidos nucleicos y tiene una gran preferencia por las bases de tipo pirimidina. Cuando los nucleótidos se unen a la enzima, el espectro ultravioleta cambia. Sin embargo, cuando los cambios son muy pequeños, se debe utilizar una técnica llamada espectroscopía de diferencia. Con espectroscopía de diferencia se usa un espectrofotómetro de haz doble. Cada haz contiene dos cubetas, uno para cada uno de los haces. Una cubeta contiene el nucleótido y la otra contiene la proteína. En el otro haz hay una cubeta que contiene una mezcla del nucleótido y la proteína, además de un tampón o buffer. Bueno, las concentraciones del nucleótido y la enzima son exactamente las mismas en cada haz. En consecuencia, cualquier diferencia en la absorbancia que se mida se debe a la alteración por la interacción del nucleótido y la proteína, o del ácido nucleico con la proteína. La absorbancia en el haz que contiene la mezcla de enzima y nucleótido. Bien, en términos de la ecuación, tenemos que para la ecuación 1, epsilon estará determinando el coeficiente de extinción para la enzima y el ligando representados por E y L respectivamente, mientras que EL será el complejo enzima-ligando. El estudio de la unión de ligandos mostró que solo se une un nucleótido por molécula de enzima. La absorbancia, en el otro caso, viene dada por la ecuación número 2, en donde tendremos la concentración inicial del complejo enzima-sustrato más la concentración inicial del ligando, que en este caso ya dijimos que era el ARN. Restando la ecuación 2 de la ecuación 1, obtenemos que la diferencia de la absorbancia es una medida directa de la concentración del complejo enzima ácido nucleico, que vendría a estar dado finalmente por la ecuación número 3. La titulación de la enzima
con el nucleótido y la extrapolación a una concentración en la que todo el ligando está unido a la enzima permite la determinación del coeficiente de extinción de diferencia. El coeficiente de extinción de diferencia para la unión de monofosfato de 2,citidina, que llamaremos especie 1 para simplificar esta explicación, a ribonucleasa, volviendo un poco atrás, vamos a tener que el coeficiente de extinción de la especie 1 a la ribonucleasa se muestra en el gráfico a diferentes longitudes de onda. Debemos tener en cuenta que se encuentran cambios significativos en longitudes de onda entre 260 y 280 nanómetros, lo que indica que los coeficientes de extinción tanto de la enzima como del nucleótido están alterados en comparación con el complejo. También hay que considerar que el punto isoéstico, recordando que es cuando los dos componentes tienen exactamente el mismo coeficiente de extinción, es que se encuentra al variar el pH, lo que demuestra la presencia de solo dos especies absorbentes unidas y no unidas. Dando ya comienzo a esta primera parte del capítulo 10, vamos a comenzar con el subcapítulo absorción de rayos X. Para esto, tenemos que los rayos X también pueden ser absorbidos por los materiales, en donde también se aplica la ley de Beer-Lambert, ecuación que está dada en esta región, recordando que también apareció dentro de las primeras partes de esta presentación. Bien, la energía asociada a una radiografía de un Armstrong de longitud de onda es de aproximadamente 106 kJ por mol, en donde la energía viene determinada por la constante de Planck reducida por la concentración partido por la longitud de onda, representado por lambda. Esta energía es lo suficientemente grande como para que la absorción de rayos X por los átomos dé como resultado la expulsión de electrones de órbitas internas 1s, 2s y 2p. Los espectros de absorción de rayos X de los átomos consisten en pics agudos, los pics que ocurren en diferentes longitudes de onda para cada átomo de la tabla periódica. Si el átomo está en una molécula, el electrón expulsado interactúa con el entorno, lo que produce pequeñas oscilaciones alrededor del pic principal en los espectros de absorción debido a la retrodispersión. El análisis de esta fina estructura proporciona información sobre la naturaleza de los átomos que rodean al átomo que ha absorbido el rayo X. Esto es particularmente útil para sondear el entorno alrededor de metales pesados en estructuras biológicas.